Amén. El mensaje de hoy se llama adherencia al tratamiento. Dígale a la persona que está a su lado, adherencia al tratamiento. La Organización Mundial de la Salud define, yo no sé si usted ha escuchado ese término de adherencia al tratamiento, como el cumplimiento del mismo, es decir, tomar la medicación de acuerdo a la dosificación que a uno le fue asignada dentro de un programa prescrito y la persistencia. Es decir, no solo me tomo lo que me dicen o hago lo que me dicen, sino durante el tiempo que me dijeron que lo hiciera. Y yo quiero que ustedes me respondan con una pregunta con la verdad y nada más que la verdad. ¿Cuántas personas de las que están aquí ante una gripa o malestar se han tomado algo llamado matrimonio? Me voy a tomar un matrimonio. Levante la mano el que ha hecho eso. ¿Conocen la expresión, sí o no? Pues venga, le digo, también es mal llamado matrimonio, ¿sí sabía? Y la gente dice matrimonio porque usualmente es una combinación entre antibiótico, antihistamínico y analgésico para las dolencias. Y la gente dice, me tomo matrimonio y con eso me pongo full, me pongo bien porque es la combinación para sentirme bien. Sin embargo, eso tiene unos riesgos y unas implicaciones, y una de ellas es que cada vez más las personas se han hecho más resistentes a las bacterias por la toma indiscriminada de antibióticos, y porque no es algo con lo que uno pueda jugar de manera sencilla, y es muy peligroso. Y además está mal decirle matrimonio porque el matrimonio no debería ser algo peligroso. Pero las personas suelen hacer eso. Yo en algún momento de mi vida también lo hice, tomarme un medicamento o la gente dice voy a la droguería y me inyectan y ya me pongo bien, y resulta que así no funciona el cuerpo humano. Y caen las personas en la trampa, y solo hasta que después descubren que, no sé, por ejemplo, una infección se hizo recurrente y ya el antibiótico usual que le servía ya no le sirve, y los antibióticos de pronto orales ya no le sirven y le toca ya inyectados y le toca ya más fuerte, es que descubre que cometió un grave error. Primer libro de Reyes, capítulo 19, versículos 7 y 8 dice: entonces el ángel del Señor regresó, lo tocó y le dijo: levántate y come un poco más, de lo contrario el viaje que tienes por delante será demasiado para ti. Entonces se levantó, comió y bebió, y la comida le dio fuerza suficiente para viajar durante 40 días y 40 noches hasta llegar al monte Sinaí, la montaña de Dios. Y yo no sé si usted recuerda esta historia. Esta es la historia de Elías. Y Elías viene de una gran depresión. Literalmente Elías quería morirse. Pero resulta que antes de estar en este periodo de depresión, Elías venía de una grandísima conquista. Y resulta que la vida es así, para los que no lo han descubierto. La vida está llena de grandes conquistas, pero también de valles profundos, de momentos dolorosos y muy difíciles, de cambios, de tristezas, de desafíos. Pero yo quiero que usted se centre en algo muy especial, y es que el ángel le dice a Elías: levántate y come un poco más. Levántate y ¿qué? Come un poco más. Le está dando el tratamiento. Y luego dice que la comida que Elías comió nuevamente, porque dice que él se volvió a dormir, le dio fuerza suficiente para viajar. ¿Por cuánto? Por 40 días. Y este es el punto central de este mensaje. Si nosotros día tras día no nos alimentamos bien con la palabra de Dios, el viaje de la vida será demasiado para nosotros. Y quiero que usted se quede con esto. Si usted olvida otros detalles de la palabra que yo le voy a compartir hoy, bueno, páselos por alto, pero quédese con este mensaje. Si nosotros no nos alimentamos lo suficiente con la palabra de Dios, el viaje de la vida será ¿qué? Diga, demasiado. El viaje de la vida será
mucho más terrible de lo que imaginamos, porque sabe, hay circunstancias que uno enfrenta en la vida que son verdaderamente abrumadoras. Yo no sé si usted las ha vivido, pero yo he pasado por momentos en los que siento que me desbordo. Hay pruebas que parecen sobrepasarnos e ir más allá de nuestras capacidades. Hay tentaciones además que se presentan como muy buenas oportunidades, como el negocio de la vida, como la oportunidad de la vida, como la bendición, y que prometen un montón de felicidad y de placer inmediato, pero luego cobran de manera muy cara y muy costosa lo que nosotros cedimos. Y miren, notemos algo especial, y es que el ángel le dice que coma lo suficiente y que la comida le dio la fuerza necesaria para viajar esos 40 días. Y la Biblia en repetidas ocasiones, yo no sé si usted lo ha descubierto, habla del número 40. Si usted ha leído la Biblia, lo sabe. La Biblia en más ocasiones de las que uno imagina, y este periodo 40 tiene que ver con un tiempo crucial, con un tiempo de cambio, con un tiempo de transición. Y le voy a dar algunos datos al respecto. 40 días y 40 noches duró el diluvio. La vida de Moisés se fracciona en 3 periodos de 40. ¿Se acuerdan? Los primeros 40 años Moisés mata al egipcio, tiene que huir al desierto. 40 años pasa en el desierto allá sirviendo para su suegro. Y luego a los 40 años, es decir, cuando tiene 80, Dios lo llama en la zarza ardiente y viene a rescatar al pueblo de Israel, y está con el pueblo de Israel, ¿cuánto? Otros 40 años en el desierto. 40 años cruza el pueblo de Israel el desierto. 40 días en 2 ocasiones sube Moisés al monte Sinaí a recibir las tablas de la ley. Otra historia de 40. 40 días estuvo Goliat vociferando al pueblo de Dios. ¿Se acuerdan de esa historia? Fue durante 40 días que él salió a intimidar. 40 días estuvo el Señor Jesús en el desierto en ayuno. 40 días estuvo el Señor Jesús después de que resucitó, compartiendo con sus discípulos antes de ascender al cielo. Y hay más datos de 40 en la Biblia. Y no es casualidad. ¿Cuál es el punto? Aquí Elías estaba en un periodo de transición porque él tenía que enfrentarse a 40 días de ayuno para ir a encontrarse con Dios, y él necesitaba estar como nutrido, diga nutrido, alimentado. Y así es el recorrido de la vida. Y resulta que hay personas que están en situaciones en las que sienten que ya no tienen fuerzas y que las fuerzas les faltan para continuar porque están viviendo un periodo difícil. ¿Por qué? Porque no están bien alimentados. Y ahí es donde este pasaje, que yo creo que la mayoría de los que estamos aquí hemos escuchado, cobra tanto valor. Josué 1, 8 y 9, yo creo que usted se lo debe saber de memoria. Se lo voy a leer en Nueva Traducción Viviente. Estudia constantemente este libro de instrucción, medita en él de día y de noche, para asegurarte de obedecer todo lo que allí está escrito. Solo entonces prosperarás y te irá bien en todo lo que hagas. Mi mandato es: sé fuerte y valiente, no tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios está contigo donde quiera que tú vayas. Y es un pasaje precioso, pero mire que habla de ser fuerte y valiente. ¿Y cuál es el contexto? El contexto es ser fuerte y valiente en que el libro de la ley nunca se aparte de ¿qué? De tu boca, sino que medites en él de día y de noche. Y mire, este pasaje hizo clic en mi vida cuando estaba precisamente en mi tiempo devocional estudiando el libro de Primero de Reyes, donde les leí la historia de Elías. ¿Y cuál es la razón? Pues resulta que cuando uno tiene un tratamiento, el médico le especifica detalladamente lo que debe hacer. Ahora, yo no les estoy haciendo propaganda para la industria farmacéutica. Es más, yo creo que muchos de los medicamentos que la gente consume hoy es porque precisamente no ha cuidado su cuerpo, que es templo del Espíritu Santo. Pero ¿a qué punto quiero ir? El médico da un tratamiento que no siempre es medicamento, que es tal vez cambiar la dieta, guardar reposo, hacer una serie de ajustes. Pero la gente no suele seguir las indicaciones.
Y como en este pasaje, si yo les preguntara, ¿quién quiere prosperar? ¿Quién quiere prosperar? Parece que los que están aquí no quieren. ¿Quién quiere prosperar? ¿A quién quiere que le vaya bien? Pero resulta que para eso se necesita ¿qué? Fuerza, valentía, coraje y persistencia. Y eso es inherente ¿a qué? A meditar en la palabra de Dios de día y de noche. Así parezca exagerado, de día y de noche, estudiarla de manera constante. ¿Para qué? Para llenarnos de conocimiento y de información. ¿Sabe para qué? Para obedecerla. ¿Por qué obedecer? Porque los principios de Dios que Él estableció para cada aspecto relevante de la vida tienen el propósito de protegernos. Es como cuando usted pone unas normas en su casa como papá. ¿Y por qué lo hace? Para proteger a sus hijos. ¿Para qué? Resguardarlos. Les decimos, no toques la estufa. ¿Sí o no? Que les decimos a los niños, no te acerques a la estufa cuando estamos sirviendo agua. ¿Por qué? Porque la olla se puede voltear y el agua se puede derramar y eso puede causar ¿qué? Una tragedia. ¿Qué estamos haciendo? Los estamos protegiendo, los estamos cuidando. Pues de la misma manera Dios dejó principios, y cuando nosotros meditamos en la palabra de manera permanente y desarrollamos esta amistad con Dios, descubrimos una cosa, y es que la palabra de Dios está viva. Repita conmigo, la palabra de Dios está viva. Y está tan viva que usted puede leer un versículo hoy y le habla una cosa hoy, y usted lo lee mañana y mañana le habla otra cosa. Yo no sé si a usted le ha pasado eso, pero yo he leído versículos a lo largo de mi vida y un día me han hablado de un tema, otro día me han tocado para otra necesidad, otro día para otra, y yo digo, Dios mío, la palabra está viva porque me habla de acuerdo a la necesidad en la que estoy. Pero ¿por qué es tan importante también profundizar en la palabra de Dios? Porque cuando yo profundizo en la palabra de Dios, me adentro más en algo que todos los seres humanos necesitamos para nuestro trasegar en la tierra, y es echar raíces profundas en el amor de Dios. ¿Se acuerdan la palabra que el pastor compartía hace 8 días? Nosotros necesitamos adentrarnos en el amor de Dios, porque el amor de Dios ¿qué hace? Nos protege, nos rodea, nos fortalece. Dice el apóstol Pablo que nos constriñe, nos controla, y porque ahí se revela su carácter. ¿Por qué más necesitamos estudiar la palabra de Dios? Porque así es como podemos luchar contra los ataques del enemigo. Ustedes se acuerdan cuando Satanás viene a tentar a Jesús, y Jesús siempre le dice ¿qué? Escrito está. El enemigo viene a tentar a Jesús, y ¿cómo le responde Jesús? Escrito está. No le dice, oiga, lárguese de aquí, no me moleste, que yo soy el Hijo de Dios. ¿Qué le dice? Oiga, usted no tiene nada más que hacer, ¿cierto que no? Jesús siempre le responde, escrito está, porque Él conocía las sagradas escrituras. Y mire, eso es supremamente poderoso, porque cuando usted estudia la Biblia, por ejemplo, recuerda una historia como la del rey Ezequías, y cuando viene el Rabsares, el Rabsacis y el Tartán a amenazarlo, le dicen a Ezequías, ¿sabes qué, Ezequías? Nosotros venimos a destruirte en el nombre de Dios. Y si usted no tiene una conexión fuerte con Dios, le puede pasar que en una circunstancia difícil que usted esté viviendo, usted crea, esto me lo mandó Dios, este problema me lo mandó Dios, esta circunstancia difícil que yo estoy viviendo es un azote de Dios. Y tal vez es una amenaza del enemigo y ahí está engañándolo. Pero como no le funciona esa estrategia, más adelante que le dice, es que te vas a dejar engañar. No confíes, le dicen a Ezequías, en las promesas de que tu Dios te ha hecho de que Jerusalén no va a ser destruida por Asiria, porque Asiria la va a destruir. El enemigo todos los días le está vociferando a la gente, no confíes en las promesas que Dios te ha hecho porque no las va a cumplir. Y si yo no estoy parada en la palabra, meditando de día y de noche, ¿sabe qué? Tarde o temprano yo le voy a creer y voy a decir, de verdad, ¿yo para qué sigo orando por esto si Dios no me va a cumplir esta promesa? Si Dios no va a hacer esto.
porque las voces del enemigo están de manera reiterada obrando. ¿Sabe una cosa? A mí me parece sorprendente que el enemigo conoce la palabra más que muchos cristianos. Usted se acuerda, nuevamente vuelvo al mismo escenario, cuando Jesús es tentado en el desierto, ¿qué le dice Satanás? A sus ángeles mandará para que tus pies, ¿qué? No tropiecen. ¿Y usted sí sabe qué estaba haciendo Satanás en ese momento? Recitando una porción del Salmo 91. ¿No le parece sorprendente? Satanás conoce la Biblia y la puede tergiversar. ¿Para qué? Para confundir a las personas. ¿Qué tal si Jesús dice, oiga, si ese es el Salmo 91? Escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. No puede ser que el enemigo conozca la palabra más que nosotros. Por eso es tan importante, por eso los que están estudiando en la escuela de discipulado, ¿qué hacen? Cada clase aprenden un versículo, porque es la manera en la que nosotros enfrentamos al enemigo, con la palabra de Dios. Efesios capítulo 6, versículo 17 dice: pónganse la salvación como casco y tomen la espada del Espíritu, la cual es la palabra de Dios. Yo no sé si usted ha leído sobre la armadura de Dios, pero si usted ve cada pieza, la única arma de defensa que hay, de ataque, perdón, es ¿qué? La espada del Espíritu. Porque lo demás es ¿qué? Escudo para defenderse, calzado, toda la armadura, casco es para protegerse, pero ¿cuál es para atacar? La espada del Espíritu, que es ¿qué? La palabra de Dios. Nuestros verdaderos enemigos no son el vecino que suelta a la mascota para que se haga popó en el andén de nuestra casa. No es el compañero de trabajo que quiere hacernos la trampa para sacarnos. No es el jefe que nos tiene entre ojos. No es una persona de la familia que habla mal de nosotros. Nuestros verdaderos enemigos son enemigos espirituales que están operando detrás de las personas, que están operando también en líneas de autoridad, que operan desde altos cargos. ¿Para qué? Para dañarnos, para destruirnos. ¿Y cómo los vencemos? Por medio de la palabra de Dios. Por eso la Biblia dice en el libro de Hebreos capítulo 4 versículo 2, porque la palabra de Dios es ¿qué? Viva y eficaz, y es más cortante que una espada de ¿qué? De dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y es lo que nosotros necesitamos portar, ¿qué? La espada del Espíritu. Primera de Juan capítulo 2 versículo 5 dice: pero los que obedecen la palabra de Dios demuestran verdaderamente cuánto lo aman. Así es como sabemos que vivimos en Él. Y yo estoy segura que si yo le pregunto a cada persona que está en este lugar, ¿usted ama a Dios? Las personas van a decir, sí, claro, yo amo a Dios. Es más, usted puede salir a la calle y encontrar que muchas personas dicen, sí, yo amo a Dios, pero no conocen su palabra, y como no la conocen, ¿cómo la van a obedecer? Hay muchas normas de tránsito que la gente no conoce, pero el hecho de no conocerlas no los exime de ellas. El desconocimiento de la ley no me exime de recibir un castigo si yo la infrinjo. De la misma manera, hay unos principios espirituales que están en la palabra de Dios, y desconocerlos no me hacen inmune a las cosas. Por el contrario, me hacen ignorar algo que puede traer daño a mi vida. Así que demostramos que amamos a Dios cuando ¿qué? Permanecemos en su palabra, cuando la obedecemos y vivimos en Él. Lucas 6:46 dice: así que, ¿por qué siguen llamándome Señor, Señor, cuando no hacen lo que digo? Y yo leía este pasaje y tocaba mi corazón, porque todos usualmente decimos, Señor, por favor, ayúdanos, dirígenos, y nosotros decimos, Señor, invocamos el nombre de Dios. Pero Jesús aquí está hablando y está diciendo, ¿por qué me llaman Señor si no hacen lo que yo digo? Y cuántas veces, y yo lo digo por mí, y yo espero que usted piense en usted llama al Señor en ayuda, pero usted no hace lo que el Señor dice. Pero usted no obedece la palabra de Dios. Aún así quiere que Él resuelva la situación. La historia del pueblo de Israel es la mejor ilustración para ver
Dios siempre está lleno de amor inagotable. Bastaba un acto de arrepentimiento para que Dios tuviera compasión y volviera a rescatarle, pero otra vez dice que cada quien hacía lo que bien le parecía. Y uno hace lo que bien le parece, pero quiere que el Señor le ayude. Y es una lucha que tenemos todos los seres humanos. Génesis 6:22 dice: entonces Noé hizo exactamente como Dios se lo había ordenado. Y en el versículo 7:5 vuelve a repetirlo: así que Noé hizo todo tal como el Señor le había ordenado. Mire, Noé era un hombre avanzado en años, pero cada detalle del arca que construyó fue como ¿qué? Como Dios le dijo que lo hiciera. Hoy, bueno, denle ese aplauso al Señor, porque quiero decirle algo. Hoy se han hecho los ejercicios de física y de mecánica con todas las medidas relatadas en la Biblia para corroborar que el diseño permitía perfectamente que el arca flotara. ¿Por qué? Porque Noé lo hizo como Dios le dijo, así no le pareciera, así creyera que era descabellado, así todo el mundo se burlara de él, pero él tuvo la capacidad de ¿qué? De obedecer. Fue un hombre llamado perfecto. ¿Por qué? Porque hacía lo que Dios decía. Todos los tratamientos que usted necesita, para lo que sea que necesite, así le parezca que no, yo le digo, están en la palabra de Dios. Yo no sé qué situación usted esté pasando, pero para el tratamiento que usted necesite, para la dificultad, para la dolencia, para el problema, para la circunstancia, para la batalla que usted esté librando, hay un tratamiento y está en la palabra de Dios. Adherencia al tratamiento. Para mí sería imposible hablarles de todos esos principios espirituales que están en las Sagradas Escrituras, pero yo sí le puedo afirmar, ahí está la respuesta. Cualquiera que sea la lucha, y hay principios contundentes. Yo no se los puedo enseñar todos porque nos tendríamos que quedar aquí toda la vida estudiándolos. Pero por ejemplo, le voy a recordar, la palabra habla de que hay un principio ¿de qué? De siembra y cosecha. ¿Sí o no? En la física hay una ley que es acción, reacción. A toda acción hay una reacción. La Biblia nos habla de que hay un principio ¿de qué? De siembra y de cosecha. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. En la agricultura es contundente. Usted no puede sembrar limones y esperar a que le salgan aguacates. Es incoherente. Sin embargo, los seres humanos quieren que en su vida cotidiana sea así. Siembran una cosa y esperan recibir otra y cosechar otra. La Biblia habla de otro principio fundamental: honra a tu padre y a tu madre para que tengas ¿qué? Larga vida sobre la tierra. Pero también dice una cosa, que el que no honre a los padres se le apagará la lámpara de la vida. Yo no le voy a decir que todas las muertes tempranas son por este principio, pero sí le voy a decir que conozco muchas vidas que han sido cortadas, que podrían haberse extendido porque este principio se cumplió. No honraron a sus papás. Y cuando la Biblia dice honra a tu padre y a tu madre, no tiene letra menuda. No dice si tienes el papá más lindo del mundo, si tienes la mamá más amorosa, si siempre te cuidaron, si siempre estuvieron contigo. No, honra a tu papá y a tu mamá, porque es un principio. Y yo no conozco un hijo que honre a su papá y a su mamá y que Dios no le respalde y le retribuya de alguna manera, porque Dios es fiel. Hay otro principio, o hay muchos principios relacionados con el trabajo y con el área financiera. Si hay un tema que toque la palabra de Dios, es el dinero. Debe ser, porque para muchos es el talón de Aquiles. Pero la Biblia que dice que el diligente va ¿qué? A prosperar, y que el perezoso ¿qué? Empobrece. Y a uno le puede parecer muy sencillo y puede decir, pues eso lo sabe cualquiera. Pero resulta que solo con el Espíritu Santo eso puede hacer eco en la vida de uno, porque hay ocasiones en las que yo no acepto, o yo no reconozco, o tengo puntos ciegos y no veo que estoy siendo mediocre en algún área de mi vida. Y uno puede decir, el principio es evidente, pero si yo no tengo el Espíritu Santo, a veces puedo estar pasando por alto áreas en las que yo estoy dejando de ser diligente y por eso no puedo avanzar. Dar a Dios lo que es de Dios es un principio. Y mire, nosotros como iglesia siempre hemos enseñado a la gente, y lo hacemos
para que la gente lo descubra por sí mismo. Absolutamente nadie en este lugar, en la iglesia, puede decir: me llamaron de la iglesia para decirme usted no ha diezmado. Es más, quienes hacen la tarea de contar las ofrendas son los servidores de la iglesia. A nadie nunca se le ha dicho: usted no ha ofrendado, usted no ha diezmado, jamás. Porque resulta que es una verdad que la gente tiene que ¿qué? Descubrir. Eso es Dios conmigo, Dios con Paola, Paola con Dios. Es un principio. La Biblia dice que si yo quiero ser prosperado, debo apartar lo que es de Dios. Pero también, que dice la Biblia, que yo debo ser un buen administrador de los recursos, y que el que es fiel en lo poco, en lo mucho lo pondrá Dios. ¿Qué más dice la Biblia? La Biblia dice que yo debo tender la mano ¿a quién? Al necesitado, al que está en situación difícil. ¿Qué más dice la Biblia en cuanto a los principios financieros? El que su dinero no dio a usura. Cuando usted no se presta para enredarse con dinero de agiotistas, porque es un dinero de maldición. Porque si usted presta a altos intereses, eso no es de bendición para usted. Pero si también usted pide prestado de ese dinero no es de bendición para usted. Yo no sé si usted conozca personas así, que por más que lo intenten, no pueden salir de los gota a gota. No pueden, porque es una atadura espiritual. Las personas que tienen problemas económicos todo el tiempo y ven que no pueden avanzar, deberían recapitular y decir: ¿qué enseña la palabra de Dios en ese tema? Para decir en qué yo estoy fallando, cuál es el área que yo estoy descuidando. Porque yo he visto personas aquí en la iglesia que aplican esos principios espirituales financieros, y no quiere decir que no tengan problemas o dificultades, pero Dios les ha dado la victoria. Aquí hay familias que nos han contado problemas judiciales, Dios los resuelve. Un sueño de parte de Dios, no sé cómo salieron los recursos y se materializó. Teníamos esta situación, la deuda se pagó de manera sobrenatural. Teníamos este anhelo y Dios lo concedió, porque Dios es fiel. ¿Pero por qué? Porque cumplen. Ansiedad. ¿Cuántos han batallado con la ansiedad? Creo que es la pandemia de estos tiempos, la ansiedad. Y mire, hay un estudio de una universidad, la Universidad de Derby, que dice que cuando la gente contempla la naturaleza, experimenta menos ansiedad, más felicidad y cuida más el planeta. Y es un estudio relativamente reciente. ¿Y qué dice la palabra de Dios? ¿Por qué preocuparse? Miren los lirios del valle. Ni Salomón se vistió como ellos, y ustedes valen más que los lirios. ¿Qué más dice la Biblia? Miren las aves del cielo, no siembran ni cosechan, pero Dios las alimenta. ¿Qué dice? Observen los principios que la ciencia está descubriendo. Están en la palabra de Dios. La Biblia dice en Romanos que toda la creación muestra la gloria de ese Dios invisible, revelan su poder. Y yo no sé si a usted le pase, pero por ejemplo a mi familia, a mí, al pastor y a mí nos encanta mirar la naturaleza, ver los árboles, y cuando contemplamos esa majestad decimos: aquí se revela la gloria de Dios. Es poderosa y nos trae paz y nos reconforta. Un principio espiritual para la relación de pareja. ¿Cómo es que podemos llevar una relación de pareja? La Biblia está llena de consejos. Vístanse de amabilidad, de respeto, de tierna compasión, de amor. La blanda respuesta aplaca la ira para resolver los conflictos. Principios espirituales poderosos. La gente dice: ¿con quién me casaré? Si usted abre la Biblia, no le va a salir el nombre de la persona con la que se va a casar, pero la Biblia sí le da inducción de con quién debería ser yugo un creyente y con quién no debería unirse. La Biblia sí le dice con quién debería uno formar una relación, y además los parámetros que uno necesita. La Biblia le dice que quien construye su casa sobre la roca, ¿qué? Se mantendrá firme ante las tormentas ineludibles de la vida. Ahí están los principios. Sobre los proyectos, la Biblia dice que ¿qué?
que quien no se sienta si va a construir un edificio y primero hace los cálculos. ¿Qué más dice? Pon en manos del Señor lo que quieres, encomienda al Señor tu camino, confía en Él y Él hará. El Señor, el hombre puede hacer muchos planes, pero al final la última palabra la tiene Dios. Salud, consejos de salud, hay un montón de consejos para el área de la salud. Hace poco una persona de mi familia asistió a una cita con el hepatólogo porque tiene unas enzimas muy elevadas y el hepatólogo le estaba dando todas las recomendaciones para cuidarse, porque usted sabe que el hígado es un órgano que hay que cuidar muchísimo, no se reemplaza, ¿sí? O bueno, puede haber una cirugía, pero usted sabe cuántas personas están en lista de espera para que les trasplanten un hígado y para que lo reciban bien. Y le estaba dando muchos consejos, qué debía comer, qué no debía comer, y empezó a decirle: mira, tú tienes que amar a todos, ámalos a todos, ámate a ti misma, ama a tu familia, ama a tu jefe, ama a tus compañeros de trabajo. Yo no voy a decir la palabra que dijo el médico, se lo voy a expresar de otra manera. Ámalos a todos así hayan tenido un mal nacimiento. Usted ya sabe cuál es la palabra, no importa, pero ámalos a todos. ¿Qué le estaba diciendo? No importa la persona que te rodee, no importa lo mala o perversa que pueda ser, pero ámalos. ¿Qué es eso? Un principio que está en la Biblia. Ama a tus enemigos, ora por los que te maldicen y que Dios te dará bendición, salud. Ahí está en la palabra de Dios. Perdonar es totalmente importante, perdonar. Y mire, hoy más que nunca se está enseñando, y hay un libro del doctor Colbert que se llama Emociones que Matan. Y más especialistas están hablando del poder que tienen las emociones en nuestra salud y cómo toda la química del cuerpo se ve afectada cuando yo me dejo llevar por el enojo, por la ira, por la tristeza, por la amargura, y la repercusión que eso tiene en mi hígado, en mi estómago, en mi páncreas, en mis riñones, en mi cabeza. Fibromialgia es una enfermedad que se está escuchando hoy más que nunca, y hablan de que es la enfermedad de las emociones no expresadas, totalmente ligado. Y dice tercera de Juan 2, amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Lo define en un solo pasaje: en la medida en que tu alma prospera, tú vas a tener salud, tú vas a sanar. En la medida en que perdonas, que te libras de la amargura que contamina, que hace daño, tú vas a sanar. Que te libras del enojo, porque el enojo que hace se encarna en tu cuerpo. ¿Qué más habla la palabra? Que cuidemos el cuerpo, que es templo del Espíritu Santo. Que tomemos decisiones acertadas basadas en sus consejos. Y mi hijo hace unos días me decía algo que hizo eco en mí. Mi esposo estaba dándole una explicación para un parcial de sociales y le preguntó a un buscador que maneja inteligencia artificial para dar las respuestas: por favor, ¿cómo le explico a mi hijo de 9 años acerca del grito de independencia y del florero de Llorente? Y le responde el buscador: esta es la manera en que puedes explicar a tu hijo de 9 años el grito de la independencia. Y empieza a contarle toda la historia, y mi hijo agranda los ojos y dice: papá, ¿le podemos preguntar cualquier cosa? Le mostró eso a otra amiga de aquí de la iglesia, y la amiga empezó a preguntarle: ¿cuántos años tiene Jesús? ¿Cómo es el cielo? Ella iba unos kilómetros más adelante, pero vuelvo al punto. Mi hijo dice: mamá, o sea que le podríamos preguntar a la inteligencia artificial, ¿qué hago si estoy triste? Y yo le dije: claro, hijo, tú le podrías preguntar, pero eso es peligroso, porque ¿sabes una cosa? No siempre te van a decir la verdad, y pueden haber muchas verdades mezcladas con mentiras y tú las puedes estar creyendo. Si tú no estás seguro lo que estás estudiando, puedes caer en la trampa de ser confundido. Y dijo: sí, mamá, tienes razón, es muy peligroso. Le dije: ¿y cuál es el peligro que tú encuentras? Dice: pues que la gente puede pensar que la inteligencia artificial es su guía. Me dijo mi hijo de 9 años, y le dije: así es, hijo. ¿Y sabes quién es tu guía, cierto? Dijo: sí, mamá, solo Dios. Pero mire, estamos en un mundo
en donde somos tentados a dejar a Dios a un lado y buscar la manera de resolver de nuestra vida y nuestras situaciones a nuestra manera, y podemos perder el foco. La Biblia habla acerca de los consejos para la vida civil. ¿Qué le dijo el Señor a la respuesta? ¿Hay que pagar los impuestos? ¿De quién es esta moneda?, dijo el Señor. ¿Y cuál fue la respuesta? Den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Chan, dos principios. Usted dele a Dios lo que es de Dios, pero pague sus impuestos. Páguelos, pague sus compromisos. Sea un ciudadano responsable sobre la amistad, sobre los préstamos, sobre historia, sobre el tema que a usted se le ocurra, sobre la crianza a los hijos, sobre lo que usted quiera preguntar. La Biblia tiene una respuesta. Pero ¿cuál es el problema? Que hay tratamientos que no nos gustan. ¿Le ha pasado? Que le dan un tratamiento que a usted no le gusta. Que le dicen, por ejemplo, tiene que cambiar la dieta. Fuera vitamina H, chicharrón, chunchulla, chorizo, cha. Fuera de su vida. Que le dicen, no puede comer esto. Se tiene que abstener de estos alimentos. A mí en una época me mandaron por una amenaza de aborto a guardar reposo. Casi me vuelvo loca. Tenía que quedarme acostada en la cama sin hacer nada y yo estaba desesperada, pero esa era la recomendación. Hay tratamientos en los que tenemos que sobrellevar el dolor y no nos gusta, ¿sí o no? ¿A qué niño le gusta que lo vacunen? No nos gusta. Y sabe, así también a veces son los tratamientos de la palabra de Dios. Toca puntos sensibles en nuestra vida que los necesitamos, pero que no nos gusta mucho. Y mire, yo he sido confrontada como mamá en muchos aspectos, como esposa, como hija, como hermana, como ciudadana, como servidora de Dios. Y a veces yo no quisiera decir amén, sino ouch. Pero ¿qué hago? Debo obedecer. Hace poco me sucedió algo en este rol de ser mamá, y a propósito del Día de las Madres hoy, uno siempre está con la batalla de hacer mejor su tarea como papá. Yo no sé si a ustedes como padres les pasa, pero entre más pasa el tiempo, yo me siento menos capacitada para esta tarea. Y recuerdo que ya me estaba cogiendo el sueño cuando de repente vino esta palabra a mi mente, así literal: da órdenes con bondad. Yo he leído muchas veces. Estuvimos un año compartiendo acerca de la mujer virtuosa en Proverbios 31:10 en adelante, y hay un pasaje en el que dice que la mujer virtuosa da ¿qué? Órdenes con bondad. Y yo dije, Señor, esto es difícil, ¿sí? Porque cuando usted le dice a su hijo, ve y te bañas la primera vez, pero cuando es la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta, la 16ª y no se baña, conservar la bondad es complejo. Conservar la bondad cuando uno tiene niños pequeños que se distraen con facilidad y que tienden a llevar la contraria es complejo. Y no quiere decir que no deba disciplinarlos, pero ¿cuál es el principio? Aun cuando los discipline, yo debo conservar ¿qué? La bondad. ¿Por qué? Porque la lucha es que histeriquearnos. Yo también paso de Barney a Godzilla. Yo también me transformo en la casa, aunque no lo crean. Y que me decía Dios, necesitas conservar la bondad. Hay una cosa especial con la palabra. Así como la Biblia dice que la palabra es una lámpara que alumbra nuestros pies, ¿qué necesita la lámpara o las lámparas antiguas? ¿Qué necesitaban para mantener encendidas? Aceite. Si nosotros meditamos en la palabra súper juiciosos todos los días, pero no oramos y no pedimos la ayuda del Espíritu Santo, la palabra no va a estar encendida en el corazón. Juan 5, 39, 40 dice: ustedes estudian las escrituras a fondo porque piensan que ellas les dan vida eterna, pero las escrituras me señalan a mí. Les estaba hablando a los maestros de la ley. Sin embargo, ustedes se niegan a venir a mí para recibir esa vida. Nosotros no estudiamos la Biblia por mero conocimiento, sino porque las escrituras ¿qué? Señalan a Cristo. Y si tenemos una relación con Cristo, nuestra vida va a ser diferente. Y quiero darles las últimas porciones de la palabra. Isaías 55:11 dice:
y es un pasaje que me gusta mucho. Lo mismo sucede con mi palabra, la envío y siempre produce fruto, logrará todo lo que yo quiero y prosperará en todos los lugares donde yo la envíe. Si usted cree esto, usted le va a dar mucho valor a la palabra. Yo le voy a contar rápidamente 3 historias. La primera, cuando me fui a casar con mi esposo, yo pertenecía a otra iglesia y el pastor obviamente no quería que yo me fuera de esa iglesia. Ese día en la mañana leí un versículo de la Biblia, una promesa que está en Génesis, y es cuando los hermanos de Rebeca le dicen a Rebeca que si ella quiere ir a donde Isaac, porque ellos no la querían dejar ir, y ella dice que sí. Entonces ellos le dicen: hermana nuestra, sé bendecida y sé madre de millares y posean tus descendientes las puertas de sus enemigos. Dios me dio esa promesa en el devocional un 9 de enero del año 2010. Esa tarde fui a hablar con el pastor. El pastor me dijo: ¿sabe qué, Paola? Yo no quiero que se vaya, pero el Espíritu Santo me dice que sí, y yo le quiero regalar una promesa: que usted sea bendecida y sea madre de millares y posean sus descendientes las puertas de sus enemigos. Yo suelo ser sensible. La Biblia tiene más de 33,000 versículos. Nadie sabía que yo había leído eso en la mañana, pero así es la palabra que sale de la boca de Dios. Por eso, si Dios le ha hecho una promesa, Él la va a cumplir. ¿Cómo? Yo no sé, pero Él lo hace. Y yo descubrí, la palabra es poderosa. Yo recuerdo que me quedé impactada. Yo no fui capaz de decirle nada. Yo le dije: amén, pastor. El pastor ya partió con el Señor. Yo no le conté nunca eso, pero fue una palabra de Dios para mí. Recuerdo en otra ocasión decirle: Señor, ¿sabes qué? Me siento sola y desamparada en esta situación. Abrí la Biblia y leí, y decía: pero Sión dijo: el Señor se olvidó de mí. ¿Se olvidará una madre del hijo de su vientre para dejar de compadecerse de él? ¿O del niño que dio a luz? Aunque ella olvide, yo nunca me olvidaré de ti. ¿Usted se imagina Dios hablando a través de su palabra a una oración que podía ser como una pataleta, que podía ser como la expresión de un niño caprichoso? Pero ahí estaba Dios respondiéndome. Y por eso yo le digo: valore la palabra de Dios. En otra ocasión, cuando tuve una amenaza de aborto, le dije al Señor: ¿sabes qué, Señor? Si este bebé se va a perder, yo lo asumo y lo acepto, pero que sea ya. Yo no quiero más esta agonía. Yo no quiero seguir en esta angustia de que sí, de que no, de que sí. Que pase lo que tenga que pasar. Y aunque estoy llena de pavor, yo lo enfrento. Y el Señor me dijo: no habrá en tu tierra mujer que pierda su embarazo ni estéril, te daré una vida abundante y plena. Ahí está Juan Emanuel. Tuve como 3 meses de incapacidad, pero ahí está nuestro bebé, porque Dios nos dio una promesa. La palabra de Dios está viva. Así que, Primera de Reyes, para que se lo lleve en su mente. Entonces el ángel del Señor regresó, lo tocó y le dijo: levántate y come un poco más, de lo contrario el viaje que tienes delante será demasiado para ti. Es el versículo con el que inicié y quiero que se lo lleve en mente. Se levantó, comió y bebió, y la comida le dio fuerza suficiente para viajar durante 40 días y 40 noches hasta llegar al monte Sinaí. La vida a veces es demasiado para nosotros. Yo se lo digo con autoridad. Hay momentos en los que yo he dicho: yo no aguanto esto, pero la palabra de Dios es la que nos da fuerzas para seguir. Por eso Jesús dijo: la gente no vive solo de pan, sino de cada palabra que sale de la boca de Dios. Usted no vive de lo que come, de lo que se viste, de lo que se pone, de lo que dice el presidente, de lo que dicen las leyes, de lo que dicen las noticias. Usted vive de lo que sale de la boca de Dios, y ese es el tratamiento para lo que necesite. Yo le invito a que se coloque de pie y vamos a orar. Y le vamos a dar gracias a Dios y le vamos a dar valor a su palabra. Dígale: Señor, yo te doy gracias por las sagradas escrituras. Dígale: Señor, yo te doy gracias, Señor.
Yo te doy gracias por el regalo de tu palabra, Señor. Yo personalmente te doy gracias, Señor, porque gané mi primer Biblia cuando tenía 11 años, Señor, diciendo versículos, Señor. Tú me bendijiste, Señor, y atesoro ese regalo, Señor. A lo largo de la vida que me has permitido recorrer, Rey de Gloria, he podido ver cómo la palabra me ha sustentado, me ha nutrido, me ha alimentado. Y yo le invito a que usted empiece a darle gracias a Dios por la Biblia. Si le regalaron en algún momento una Biblia, usted ha recibido consejo a través de la palabra de Dios, dígale: Señor, yo te doy gracias, Señor. Te doy gracias porque tu palabra me inspira, porque tu palabra me motiva, porque tu palabra me reconforta, porque no hay un área de mi vida en la que tu palabra, Señor, no haga eco y no tenga poder para intervenir. Porque cuando me he sentido sola, o me he sentido enferma, o me he sentido incapaz, porque cuando me he sentido, Señor, insuficiente, porque cuando me he sentido desamparada, abrumada, Señor, sobrepasada por una circunstancia, tu palabra me ha recordado quién eres tú, cuáles son tus promesas, y me ha mostrado el camino. Porque cuando no he sabido qué hacer, Señor, tú me has dado la dirección, y ahí con sus ojos cerrados dele gracias a Dios por la bendición de las sagradas escrituras. Dele gracias a Dios porque Él ha sido bueno, porque Él ha sido fiel. Dele gracias a Dios porque su amor nos rodea y porque su palabra es inspirada por Él y es útil para que nosotros seamos enseñados, redarguidos, corregidos, instruidos en justicia, y que podamos ser perfectos, enteramente preparados para toda buena obra. Y alabe al Señor por la bendición, Señor. Alabe al Señor por la bendición de la palabra y dele gracias a Dios y dígale: Señor, yo quiero amar tu palabra, yo quiero disfrutar tu palabra, yo quiero bendecir, Señor, tu nombre, escudriñándola, meditando en ella de día y de noche, porque sé que es a través de la palabra que yo descubro el verdadero éxito, el verdadero valor de las cosas, la verdadera prosperidad, el verdadero bienestar. Es en realidad conocer, vivir y obedecer tu palabra. En el nombre de Jesús, dele fuerte ese aplauso al Señor. Y yo quiero invitarles a que tomen asiento. Y tenemos algo especial hoy preparado para las mamitas. ¿Cuántas mamitas hay aquí? ¿Cuántas mamitas hay aquí? ¿Cuántas mujeres, madres hay aquí? Levanten la mano, dejen su manita levantada. Yo pido un aplauso para ellas. Fuerte, fuerte, fuerte. Es una bendición ser mamá. Y tenemos unos detallitos preparados para ustedes, entre esos una canción que va a cantar David Santiago con mucho amor y otras sorpresas. Dicen que son pocas y me consta, son pocas las que son como tú, guerrera, genuina y verdadera. Amante de lo bueno eres, mamá, siempre tan atenta de tu casa, hermosa y temerosa de Dios. Por eso tu estima sobrepasa cualquier piedra preciosa en su valor. Te he visto pelear grandes batallas, postrada de rodillas al altar. Te he visto luchar por tu familia y amarnos de forma incondicional. Virtuosa mujer, ¿quién la hallará? De fuerza y honor se vestirá. Dicen que son pocas y me consta, son pocas las que son como tú,
sobrepasa cualquier piedra preciosa y su valor. Te he visto pelear gran batalla, postrada de rodillas al altar. Te he visto luchar por tu familia y amarnos de forma incondicional. Virtuosa mujer, ¿quién la hallará? De fuerza y honor se vestirá. Virtuosa mujer, ¿quién la hallará? Tesoro de Dios, eres mamá. Tesoro de Dios, eres mamá. Tesoro de Dios, eres mamá. Feliz día a todas las mamitas.